Hola gente hermosa, quiero aclarar algunos puntos antes de empezar. El próximo capítulo es la culminación de mi arco, por decirlo así, y el CAC 4S será Mateo quien nacerá en la generación del gran Satoru Gojo. Por último, quiero decir que no me esperaba ser yo quien perdiera en el piedra, papel o tijeras, ya que uno debía nacer casi 2 generaciones antes que la generación del nacimiento del prota de Jujutsu Kaisen. Eso cambió mucho mis planes, pero creo que fue la mejor decisión. La cosa es que me tocó a mí, jajajaja, pero bueno, ya está hecho. Sin más, disfruten del fanfic, tanto las imágenes como las historias no son de mi autoría. Lo único que me pertenece es el curso que tome la historia contada por mis amigos y yo. Me disculpo por cualquier falta ortográfica, sin más, disfruten. Jadeos dolor se escuchaban en un edificio que apenas estaba en construcción. El sonido provenía de la voz temerosa que un hombre mayor proyectaba, con una herida visible en su pecho, siendo esta la causante de tal estado físico. Y aún así parecía más preocupado por su entorno, observando a todos lados, casi no prestando atención a su herida. Su mirada reflejaba miedo incrustado en sus ojos, aún más cuando escuchó pasos, más una voz juvenil que se dirigía en su dirección. Bastardo, sí que eres una molestia, pero eres muy buen saco de entrenamiento. El hombre al escuchar eso hizo un chasquido de molestia contenida y con fingida confianza dijo. Sí que eres una mocosa persistente, además no te hagas la valiente, tampoco tienes mucha energía maldita, así que dejémoslo por hoy. La chica al escuchar las palabras del hombre moribundo sonrió con sarcasmo al mismo tiempo que respondía. Anciano, eres perspicaz, tienes razón, me queda muy poca energía maldita, pero aún no te has dado cuenta de mi ritual, ¿verdad? Y por eso perdiste. En un instante la muchacha desapareció del campo visual y el hombre herido sonrió, e inmediatamente bajó su centro de gravedad, esquivando un ataque dirigido a su garganta. La muchacha se sorprendió porque su maniobra de ataque fue esquivada como si nada. Y en ese instante miró fijamente a su oponente, quien la observaba burlonamente, el cual habló con clara diversión en su voz. Eres talentosa, lástima que seas inexperta en combate, si te hubieras dado cuenta que todo estuvo preparado tal vez hoy seguirías con vida. Pero antes de que el hombre atacara, sintió una presencia que lo hizo estremecerse, y en menos de un segundo él ya no podía moverse. Lo único que podía hacer es escuchar o ver su alrededor. Bien. Dime, Naoko, ¿en qué te equivocaste? Al escuchar esa voz, la chica conocida como Naoko se sorprendió y sonrió alegremente y dijo sin pena. Solo bajé un poquito la guardia, nada más. En eso recibió un pequeño golpe en la cabeza, por el recién llegado, quien volvió a hablar esta vez con una seriedad fingida. Efectivamente. Jamás confíes en tus ojos, menos si lo que ves te parece lo correcto. Mira, solo por eso caíste en su trampa como una mera novata. Oh, mi discípula. Cuando maduras. Y mientras la muchacha recibía tal regaño con alegría, aquel hombre inmóvil vio esta interacción con sorpresa, vergüenza e irritación. Por el hecho de no tomarlo en cuenta, además miraba como la muchacha que le dio problemas hasta cierto punto estaba siendo regañada, por un joven apenas y un año mayor que ella. Sin más, el hombre se hartó, e inmediatamente habló casi gritando en dirección a los jóvenes. ¿Qué creen que hacen? Ya déjense de juegos y déjenme ir, si no. Pero ninguno de los presentes le prestó atención, como si no estuviera ahí. Aquel hombre se sintió tan ofendido que incluso comenzó a amenazar de muerte a los jóvenes, quienes poco o nada les importó lo dicho por él, e incluso seguían hablando como si nada. Recuerda, Naoko, nunca des por hecho que ganaste, hasta que tu oponente esté muerto. Ahora ponte firme y anda con los demás, ya mismo es hora de almorzar, yo me encargaré del resto. Sin más, Naoko asintió alegremente a pesar del regaño recibido de parte del muchacho, dirigiéndose fuera del edificio en construcción. Y cuando todo quedó en total silencio, aquel joven dio media vuelta mirando fijamente al hombre inmóvil y dijo con una sonrisa despreocupada. Bien, dime por qué han llegado tantos extranjeros a Japón. Vamos, no seas tímido, prometo no hacerte daño si me lo cuentas. El hombre solo escuchó las palabras dichas por el joven en silencio, y sonrió con sarcasmo al mismo tiempo que habló. Vine de vacaciones, ¿o acaso no puedo tener unos días libres? Además, Japón me pareció un lugar hermoso y maravilloso. El joven al oír las palabras asintió con una seriedad fingida, y con calma relajada dijo. Lástima, de verdad me parecías una persona con la cual poder hablar, en fin, no me quiero complicar, felices vacaciones. Sin más, el joven se dio la vuelta, dejando al hombre moribundo en su lugar con confusión en su rostro. Aquella situación lo dejó sin palabras, pero rápidamente el hombre recobró su sentido, dándose cuenta que ya podía moverse, y lo primero que hizo fue sonreír. Pero inesperadamente sintió algo encima de su cabeza. Al mirar arriba deslumbró una mano 3 veces más grande que él.
Con el chico ya estaba bajando del edificio cuando un ruido hizo retumbar todo el edificio. Al joven apenas si se inmutó ante el sonido, bajando lentamente hasta llegar al último piso. En eso una voz se escuchó en su dirección. Tamasi, ¿y lograste sacarle información? El joven solo suspiró con alegría y tranquilidad a la vez y dijo: Yoshinobu, tranquilo, aprovecha que estoy estos 5 días aquí para que puedas entrenar con los demás y hablando de ellos, ¿dónde están? Ante tal respuesta Yoshinobu suspiró de impotencia al mismo tiempo que dijo: Como te demoraste mucho en bajar por las escaleras, supongo que hiciste eso. Los demás decidieron adelantarse para comer. Tamasi al escuchar eso sonrió torpemente, ya que era cierto sobre bajar caminando, pero rápidamente se recompuso y dijo: Vamos con ellos antes de que pidan la comida sin nosotros. En un restaurante bastante lujoso en Kioto, 3 estudiantes estaban hablando alegremente mientras ordenaban comida. La camarera que los atendía quedó muy sorprendida, ya que además de ser alumnos de alguna institución que ella no reconocía, uno de los 3 tenía la ropa hecha un desastre. No solo eso, ya que ella se preguntaba cómo estos jóvenes están aquí y no en la escuela. Por lo menos tienes para pagar en un restaurante de este nivel, o solo están haciendo de tontos. Eran los pensamientos de la camarera, ya que por fuera ella tenía una sonrisa neutra escuchando los pedidos hechos por los jóvenes. Yo quiero cangrejo can y 5 porciones, por favor. Dijo alegremente Naoko, aunque rápidamente fue golpeada por Makoto, quien habló con calma. No seas abusiva, aunque el señor Tamashii nos dijo que podíamos pedir lo que quisiéramos, tampoco es para que seas así, ¿entiendes, Naoko? Pero las palabras de Makoto fueron escuchadas por oídos sordos. Ya que Naoko infló el pecho con orgullo y dijo: Hoy tuve un gran avance. Además el maestro Tamashii enfatizó explícitamente que podíamos pedir cuanto quisiéramos. Ante tales palabras Makoto se molestó, pero antes de poder refutar las palabras dichas por Naoko, escucharon cómo Itami hizo su orden con una sonrisa. Por favor, a mí me trae 3 porciones de sushi kirimon y una de omakase. Al escuchar eso, tanto Naoko como Makoto se sorprendieron observando fijamente a Itami, quien les regresó la mirada y habló: Tamashii es muy especial cuando se trata de salir a comer, siempre dice que pida lo mejor de lo mejor, si no, ¿para qué venir a comer a estos restaurantes? Después de todo, si vas a pedir platillos sencillos, es mejor ir a un restaurante local, ya que son igual de deliciosos. Además, la otra vez me miró con decepción por ser tan cuadrado como Yoshinobu en la comida. Jejejeje. Pero en eso Itami dejó de hablar, ya que miró a los 2 jóvenes de primer grado, quienes tenían la mirada pálida, así que Itami se dio media vuelta, y lo que vio casi lo deja tirado en el suelo. ¿Así que soy alguien cuadrado en la comida, Itami? Era Yoshinobu quien escuchó todo. Tras unos cuantos minutos después se podía ver a la camarera trayendo todos los platos en dirección al grupo de jóvenes, el cual uno de ellos tenía un chichón que sobresalía de su cabeza. La camarera no dijo más y solo dejó los platos, aunque con un poco de recelo, ya que, cuando vio a Tamashii, el cual parecía ser mestizo casi extranjero, sintió cierto desaire hacia él incluso cuando Tamashii fue amable. Pero aún así mantuvo su profesionalismo, dejando cada plato con sumo cuidado al mismo tiempo que se retiraba, y apenas se fue todos los muchachos juntaron sus manos en agradecimiento por la comida, que fue devorada inmediatamente. Muchos de ellos quedaron impresionados por el sabor. Eso hizo que fueran más voraces al comer, disfrutando del banquete. Tras unos minutos de comer todos quedaron satisfechos. Y Tamashii sonrió y se centró en sus pensamientos. Según lo que recordaba, solo Yoshinobu aparecía en el manga y anime de Jujutsu Kaisen, los demás ni siquiera eran mencionados, tal vez siendo ancianos del consejo Jujutsu. Además, tanto él como los demás no interactúan mucho con la gente del pasado. Después de lo que pasó con Justin, decidieron no alejarse demasiado de la gente. A menos de que sean los personajes del elenco principal. Además, ya mismo comienza la historia original, da igual cambiar algo. Por eso Tamashii comienza a formar lazos con los demás. Tamashii, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Al escuchar la voz de Yoshinobu, Tamashii dejó sus pensamientos a un lado y dijo con una sonrisa calmada. Si solo meditaba con los ojos abiertos, en fin, prepárense que nos vamos, hay que seguir con el entrenamiento. En eso todos protestaron, pero aún así se levantaron, yendo con Tamashii, ya que en 2 días más él tendría que dirigirse a Tokio. Eso haría imposible volver a entrenar de esta manera. Después de todo, fue gracias a las palabras de Tamashii que pudieron salir de la academia a pesar del toque de queda impuesto por los 5 grandes clanes y ancianos. En la noche después de un día arduo, Tamashii estaba en la cima de un edificio enorme, mirando Kioto con tranquilidad, hasta que una voz interrumpió la calma.
Los de primero están en sus habitaciones, y Tami vigilará conmigo y tú piensas que es buena idea dormir solo cuando estés yendo para Tokio, esta es la tercera noche que no duermes. En eso Tamasi dejó de ver los edificios para mirar y respondió a Yoshinobu. Tranquilo Yoshinobu, al poder ver mi alma además de controlar mi espíritu, dormir es casi innecesario, alimento mi cuerpo con energía positiva, aunque si me canso en fin cuídalos, esta noche comenzaré a deshacerme de los más peligrosos, y dejaré a los más compatibles para su entrenamiento, mañana todos se harán mucho más fuertes, cuídate. En un instante Tamasi se desvaneció, como si no hubiera estado ahí para empezar, Yoshinobu solo suspiró y dijo para sí mismo. Es un monstruo, incluso su cuerpo es superior físicamente a cualquier otro hechicero. En uno de los tantos callejones de Kioto un hombre extranjero miraba el contenido de una hoja, tal era su concentración que apenas y notó a un joven parado mirando la misma hoja, hasta que habló. Interesante, está decodificado en ruso, puede ser claves o palabras con otro significado, incluso podría ser código Morse en ciertos puntos. Al escuchar eso el extranjero volteó rápidamente su cabeza sorprendido por la presencia de aquel jovencito, quien lo miraba con diversión. Dime por qué has venido a Japón, tal vez son vacaciones. El hombre no respondió, al contrario controló su energía maldita, pero antes de utilizar una técnica maldita fue aplastado por dos manos doradas. En fin, hoy será otra noche aburrida. Al amanecer Tamasi ya había regresado a la cima del edificio, y suspirando dijo para sí mismo. Qué aburrido, pero bueno, tal vez esta mañana sea divertida, después de todo hoy mis alumnos pelearon con almas afines que harán relucir sus habilidades al máximo, además hay una maldición muy peculiar en el centro de Kioto, comenzamos con esa jejejeje. Una explosión resonó por Kioto, específicamente en un gigantesco supermercado siendo uno de los primeros y más grandes. La conmoción fue tal que muchas personas salieron corriendo para salvar sus vidas. Y en medio de todo esto 5 jóvenes de preparatoria estaban mirando algo que la gente era incapaz de observar. Maestro, tiene que ser una broma, ¿verdad? Fueron las palabras de Itami, ya que él junto con Yoshinobu notaron el comportamiento extraño de Tamasi y desde el minuto 1, ya que fue el primero en despertarlos cuando casi nunca lo hacía, además de pedir un desayuno lujoso incluyendo masajes por parte del mismo spa del hotel. Después les invitó un postre muy caro para al final venir de compras a este supermercado, que unos míseros instantes después apareciera una maldición de grado especial, deformando el mismo espacio a su alrededor, formando un dominio sin terminar, y para colmo Tamasi sacó de un local a 4 personas desmayadas y dijo con alegría. Mientras yo me ocupo de la maldición de grado especial, ustedes pelearán con estos 4 hechiceros extranjeros, tranquilos, escojan a cualquiera, este es su último entrenamiento, pongan todo su esfuerzo para ganar, y ustedes extranjeros no se contengan, cuidado con subestimar a mis alumnos. Tanto Itami como el resto no eran los únicos anonadados. Los extranjeros también estaban sorprendidos por los acontecimientos, ya que apenas ayer en la noche planificaron cómo atacar la zona de Kioto, y esa misma noche más de la mitad de sus integrantes ya no estaban, e inesperadamente fueron noqueados despertando en este lugar, para que un mocoso que apenas si tenía 16 años, hablara con otros mocosos diciendo que eran sus alumnos. Esto tiene que ser una broma, ¿quién mierda eres tú? A lo que Tamasi respondió con calma despreocupada. Soy Tamasi Junjujutsu. El extranjero que hizo la pregunta realizó un chasquido con la lengua frustrado por la situación actual, pero se fijó nuevamente en Tamasi y pronunció sin querer en alta voz. Loto. En eso los demás extranjeros entendieron las palabras dichas por el hombre, y como los soldados disciplinados que eran, comprendieron el código aceptando y adaptándose a la situación. ¡Excelente! Ya que se conocieron, voy a sacar a todos los civiles y colocar un velo antes de que el dominio incompleto invada todo el supermercado, además tranquilos, la maldición no hará nada, está sellada, escojan parejas y cuidado en atacar a uno solo en grupo, apenas realicen tal acto los mataré, extranjeros, entendido, en fin cuídense. Así Tamasi desapareció sin dejar rastro de su silueta. Con Yoshinobu, Itami, Naoko y Makoto, quedaron muy saturados por tantas cosas a la vez, pero rápidamente recobraron el sentido mirando fijamente a los extranjeros, quienes también les redirigieron la mirada. En eso Yoshinobu estaba muy molesto con Tamasi, después de esto hablaría seriamente con él. Pero ahora debía concentrarse en esto, así que dijo. Hechiceros extranjeros, ríndanse y doy mi palabra por la orden del Jujutsu de que no serán asesinados. Pero antes de que pudiera terminar de hablar fue interrumpido por uno de los hechiceros enemigos, quien era alto, calvo con rasgos finos pero intimidante, más con todas las cicatrices en su cuerpo.
Yo me encargo de ese mocoso, eliminen al resto lo más rápido posible, la misión es primordial. Al escuchar eso Yoshinobu frunció las cejas, comprendió que el diálogo ya no podía ser factible. Sin más se dirigió al resto del grupo, recuerden todo lo enseñado, no los subestimen y acaben con ellos. Sin más Yoshinobu se alejó con el extranjero, a un lugar donde pudieran combatir, entendiendo que estaban preparando esto mucho antes, pero Tamashii arruinó mucho de su preparación. Además sabía que Tamashii no dejaría morir a nadie. Para él esto era un entrenamiento y aún se sintió ira por la imprudencia cometida en este día. Yo escojo a la niña, después de todo somos las únicas dos mujeres, ¿qué dicen, aceptas? Naoko no respondió de inmediato, al contrario meditó por unos segundos y dijo. Está bien, te mataré rápido, para que el maestro nos premie con deliciosa comida y ropa. Así retirándose ambas mujeres. Makoto, yo pelearé con aquel anciano, cuídate por favor, si estás en extremo peligro no dudes en rendirte y llama a Tamashii, créeme él vendrá por ti. Makoto al escuchar eso asintió con calma y no dijo más, así dirigiéndose al oponente que tenían adelante suyo, era aquel hechicero que habló en código. Y rápidamente todos tenían a sus oponentes, para este duelo que Tamashii improvisó. Con el mencionado, Tamashii estaba sacando todo civil, fuera del supermercado así nadie resultara herido por las batallas que se avecinaban. Y cuando nadie estaba dentro por fin alzó el velo que cubrió el supermercado, dejando por fin que la maldición especial expandiera su dominio incompleto. Preparando todo él sería el espectador, pero la maldición de grado especial fue tras él. Aunque se detuvo en el último momento, ya que Tamashii lo volvió a sellar y dijo. Silencio, que va a comenzar la evolución de esta generación, y traerá cambios interesantes al mundo de la hechicería, así que quieto, solo observa conmigo. El espacio del supermercado fue totalmente distorsionado, a tal punto que apenas si se distingue abajo o arriba, con múltiples capas repetitivas de almacenes. Todo fue distorsionado enormemente, que encontrar la salida a este punto sería una estupidez, era lo que pensaba el extranjero que luchaba contra Yoshinobu. Ya habían pasado casi 10 minutos desde que empezó esta pelea, pero aún así estaba lejos de terminar. Yoshinobu estaba casi ileso apenas y jadeaba, en cambio el extranjero tenía varias heridas de gravedad en todo su cuerpo. No pensó que Yoshinobu sea poseedor de una poderosa técnica maldita, además de dominarla a tal nivel con esa guitarra. Así que al verse acorralado aquel extranjero comenzó a hablar para matar tiempo, así sus compañeros tendrían tiempo para llegar a donde, pero las siguientes palabras de Yoshinobu apagaron tales pensamientos. Ni esperes a tus compañeros, porque estoy seguro que ya no están vivos. Ante tales palabras el extranjero respondió con furia en su voz. No seas ridículo. En términos de peligro solo el mocoso y tú eran una amenaza, los demás solo llegan a hechiceros de nivel 3, incluyendo el hecho de su inexperiencia en combate contra otros hechiceros. Pero Yoshinobu no respondió de inmediato, solo miró al extranjero con calma por unos minutos hasta que habló con una sonrisa arrogante. Ya perdieron antes de empezar. En otra sección del supermercado, Naoko tenía dificultades con la hechicera, a pesar de atacar con energía maldita y técnicas de combate apenas podía seguir el ritmo de su oponente. Además tanto Naoko como la hechicera no habían utilizado sus técnicas rituales, ya que estaban tanteando el terreno. Pero aún así Naoko era fácilmente dominada por la extranjera, que apenas estaba sudando. Mocosa, eres buena, de verdad me encantaría jugar contigo, un poco más de tiempo, pero ya fue suficiente, es hora de terminar. Aquellas palabras hicieron frustrar más a Naoko, ya que a pesar de su entrenamiento, apenas podía tocar a la hechicera enemiga. Ja. Eres una anciana muy habladora, haré que te arrepientas de subestimarme. Al escuchar cómo Naoko dijo que era una anciana, la hechicera extranjera no pudo evitar expresar una mueca de disgusto, así que respondió con odio visible en su voz. Bien niña, parece que te saltaste la etiqueta, así que antes de matarte te daré unas cuantas clases de modales. Primero te quitaré la vista por no apreciar mi juventud. Justo al terminar de decir esas palabras Naoko perdió el sentido de la vista, no veía negro ni blanco, en realidad no podía ver nada, por un instante entró en pánico, aún así supo que era la técnica maldita de la hechicera, hasta que repentinamente un golpe en su cuello la regresó en sí misma, el cual casi la deja inconsciente. Fufuzu. Fascinante, no te desmayaste, eres más resistente, espero entiendas la diferencia que hay entre nosotras. Pero Naoko aún así se mantuvo firme y alegre. Qué engañosa técnica, además, ni siquiera pegas fuerte, anciana, después de todo tus años de gloria ya pasaron, ¿qué se siente envejecer?
Pero Naoko no pudo terminar de hablar porque una nueva patada fue dirigida hacia su rostro, con tal fuerza bruta que salió volando al otro lado del almacén, rompiendo muebles, espejos y estantes de ropa. De verdad que eres irritante niña, pero no te culpo, ya que Japón ha menospreciado mucho a los hechiceros extranjeros, por eso piensan que mandando a niñas es suficiente. Vamos, levántate de nuevo, te enseñaré el ballet de Italia. Y tal como dijo la hechicera, Naoko se levantó lentamente, denotando el dolor que todo su cuerpo sufría, por los ataques de la hechicera. Fufuzu. Eso es, niña, ven, acércate y nu. No pudo terminar de hablar ya que fue callada por una patada en su cara. Aún así apenas retrocedió 5 pasos por dicho impacto. La hechicera no supo cuándo la niña se había movido de su lugar, fue tan repentino que ni siquiera tuvo tiempo de cubrirse. ¿Cómo es posible si mi técnica maldita me permite robar cualquiera de los 5 sentidos en un lapso de 3 minutos, para volver a robar uno más hasta que no puedas sentir absolutamente nada? Al escuchar eso, Naoko respondió con una alegría juvenil e ingenua. Interesante técnica, la mía me permite retener la energía cinética de mi cuerpo, y a través de la energía maldita la disperso por todos lados reforzando todo mi cuerpo. Mientras más energía cinética acumule, más rápida, veloz, fuerte e incluso mis sentidos aumentan infinitamente, siendo la desventaja mi cuerpo el cual tiene un límite. Astuta niña, bien, ya han pasado 3 minutos de seguro, puedes guiarte por el sonido, ¿verdad? Naoko, al escuchar la respuesta dada por la hechicera, se sorprendió, pero fue un grave error, ya que la hechicera vio su reacción, lo que confirmó su teoría. En ese momento procedió a utilizar su técnica maldita y le robó el sentido del oído. Al ver cómo Naoko se desorientó, la hechicera aprovechó para propinarle varias patadas en la cabeza, cuello y pecho. Cada golpe fue con la intención de matar rápidamente e eficazmente a Naoko, quien rápidamente comenzó a perder el conocimiento. En ese estado solo podía pensar en sus decisiones. Hace 4 años atrás, su vida era relativamente tranquila, cumplía su rol como mujer en el clan Yori, descendientes de bárbaros en la era Heian, aunque eran un clan menor e irrelevante, por el hecho de que es casi escaso que nazcan hechiceros. Milagrosamente ella nació con una técnica maldita, pero al ser mujer decidieron su destino, así que fue comprometida con el hijo de un pez gordo del gobierno. Nota del autor: el clan Yori no es canon, me basé en Utaime Yori, el personaje femenino de Jujutsu Kaisen, para crear este clan. En pocas palabras, Naoko Yori sería la abuela de Utaime Yori, según mi historia. Fuera nota, eso traería prestigio a su familia, además de que el funcionario del gobierno se aseguraba que su descendencia tuviera el poder maldito. Ella se resignó a tal destino, hasta que llegó Tamashii a su vida. Fue en un día normal, a ella apenas tenía 12 años. Cuando fue preparada para recibir la visita del llamado niño iluminado, ya que le intrigaba mucho los clanes menores según los rumores dichos por sirvientes. Ahí fue cuando conoció. Al principio pensó que era un mestizo por su pelo rubio y rasgos casi japoneses, pero bastó una mirada para entender que no estaban al mismo nivel. Inconscientemente bajó la mirada como si su instinto gritara que tenía adelante a alguien superior. Se sintió aún más pequeña e insignificante, pero las siguientes palabras de calma e inocentes, pero con astucia, dichas por Tamashii cambiaron su vida. Eres increíble, ¿no quieres ser una hechicera? Naoko se sorprendió, nadie le había pedido nunca su opinión, menos si quería algo que ella deseara. Quería mentir, pero cuando vio a Tamashii y supo que él veía más que cualquier persona en todo el mundo, así que respondió con la verdad inconsciente. Sí quiero. Esa palabra cambió su vida. Conoció a grandes amigos, como a Itami, quien era el hermano amable, también a Yoshinobu, a pesar de ser estricto se preocupaba genuinamente, además estaba Tamashii, quien le mostró la libertad, pero sobre todo conoció a Makoto, quien no era expresivo y muy correcto, aún así siempre la hacía reír, no quería despedirse de él ni de nadie. Así que Naoko salió de sus pensamientos, y con fuerza se mordió la lengua para recobrar la conciencia, logrando esquivar una patada dirigida a su tráquea y dijo: mi maestro pega más fuerte que tú sabes. La hechicera extranjera se sorprendió, ya que había pegado varias veces en la cabeza de la chica, lo suficiente para fracturar su cráneo. Además de golpear sus costillas, con eso lo más probable es que más de una estuvieran rotas. Y aún así Naoko pudo esquivar una patada dirigida a su garganta. Eres fuerte, anciana, me dejaste sin vista además de quitarme mi sentido del oído, pero recuerda, mientras más movimiento tenga mi cuerpo, más energía acumulo, y me moviste demasiado. La hechicera entendió lo que dijo Naoko y rápidamente recubrió su cuerpo con energía maldita, pero fue inútil, ya que Naoko se movió a tal velocidad que se escuchó como la barrera del sonido era rota.
Atacando a la hechicera desde varios ángulos, cada golpe contenía una fuerza abrumadora, con cada uno de esos ataques, sentía como todos sus huesos se compactaban y rompían. Además la hechicera sintió como era lanzada por más de 7 establecimientos diferentes, y aún así no podía hacer nada. Lo único que hizo fue quitarle el sentido del olfato a Naoko pensando que así dejaría de atacar, por la nueva desorientación. Pero lo que no sabía, es que Naoko, perfeccionó todos sus sentidos incluyendo el del tacto logrando detectar calor, esto fue posible por cómo Tamasi ya había entrenado a sus alumnos. Naoko entró en total concentración, logrando asestar un Black Flash de lleno en la cara de la hechicera, matándola al instante. Eso hizo que la técnica ritual de la hechicera desapareciera. Naoko por fin pudo ver su entorno el cual quedó hecho pedazos, al mismo tiempo su nariz sangró ya que ella estaba en su límite y antes de desmayarse. Tamasi apareció, la sostuvo con cuidado al mismo tiempo utilizó energía positiva para sanarla, esto era diferente a la técnica inversa, ya que para hacerlo tienes que invertir la energía maldita, pero Tamasi podía utilizar energía positiva al igual que la energía maldita sin invertir, logrando una hazaña única en la hechicería, poder curar con pura energía positiva a cualquier individuo e incluso regenerando cualquier extremidad, como si de su cuerpo se tratase. Bien descansa Naoko, te lo mereces bien hecho ahora solo faltan 3. En otra parte del almacén, Yoshinobu tenía un brazo lastimado y dijo. Maldito sí que me diste muchos problemas. Al otro extremo de donde se encontraba Yoshinobu, un hombre sin cabeza estaba tirado desprovisto de vida. Con Makoto él estaba herido de gravedad, apenas podía ponerse en pie, no pensó que su rival tuviera una técnica tan versátil. ¡Ey escoria, esto es lo que aprenden en su academia! ¡Qué decepción! Y supuestamente Japón tiene a lo mejor de la hechicería. Por eso mandan mocosos a pelear. Al terminar de hablar el hombre solo suspiró al mismo tiempo alzó su mano, lo que ocasionó que Makoto levitara en el aire yendo en dirección al hechicero a una velocidad extrema. Así el hechicero recibió a Makoto con un puño en la cara, haciendo que Makoto saliera volando hacia la pared. ¿Qué te parece mocoso? ¿Te gusta mi técnica maldita? Es increíblemente versátil, después de todo tiene las propiedades de un imán, todo aquel que toque le doy una carga positiva, y yo me quedo con la negativa, eso hace que los polos opuestos se atraigan mientras que polos iguales se repelen, pero Makoto solo pudo balbucear, eso sacó una enorme sonrisa al hechicero que volvió a hablar. ¿Qué dices mocoso? No escucho, habla más fuerte. Al terminar de hablar el hechicero volvió a alzar su mano, atrayendo nuevamente a Makoto en dirección a su puño. Lo cual solo hacía más daño, esto se repitió 5 veces más hasta que el hechicero se hartó. ¡Qué mierda! Debí escoger al chico de la guitarra se veía fuerte, o mejor aún a la mocosa era bonita, lástima que Ginebra se la llevará. Desde la guerra que no pruebo una extranjera, que se le va mejor me apuro y la alcanzo, así podré tenerla antes de que la mate. Y mientras el hechicero comenzó a alejarse sin prestar atención, Makoto se puso de pie yendo lentamente a donde aquel hombre, quien se percató rápidamente dando otro fuerte puñetazo en la cara de Makoto. Él apenas estaba consciente de su alrededor, ya comenzaba a delirar. En su mente comenzó a pasar recuerdo tras recuerdo, desde cómo llegó a la escuela de hechicería. Fue encontrado por un clan menor después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, adoptado después de que sus padres murieran en la guerra. Al parecer tenía potencial para ser un hechicero y servir al clan, pero todo cambió cuando su técnica maldita era crear pequeños escudos, al no ver gran utilidad el clan decidió darlo en una subasta, a otro clan mucho más bajo en estatus social. Así serviría como guardaespaldas, o como niñera, pero nunca pensó que en ese evento estuviera el niño iluminado. Cuando lo vio supo la diferencia de estatus, mientras que Tamasi proviene de uno de los 5 grandes clanes, él apenas conocía la energía maldita. Sin padres, ni siquiera proviene de ningún clan solo, fue un niño con suerte nada más, por capricho del mismo destino vivió mejor que muchos niños después de la guerra. Y aún así Tamasi lo compró un año mayor que él, pero se sentía como un anciano. Gracias a Tamasi pudo entrar a los primeros años de escuela Jujutsu. Pero nunca fue tomado en cuenta más que por Tamasi. Oye Makoto, siempre estás serio, ponte más alegre, mañana por fin tendrás a tu primera compañera de primer curso, ya dejaste de ser un niño para entrar en la adolescencia. Makoto observó además escuchó atentamente cada palabra dicha por Tamasi, y asintió con una pequeña sonrisa. Pero Tamasi suspiró y volvió a decir. Así no darás una buena impresión, mira pon caras chistosas así. Makoto no pudo evitar reír, así que respondió. Así será maestro. Desde ese día Makoto puso en práctica sus caras chistosas, aunque fallando en el intento además de ser presionado por Tamasi.
Pero aún así siempre se sintió insuficiente, como si no perteneciera a este mundo. Incluso el día en que me reasignaron a primer curso de secundaria fue todo menos alegre. Profesor Miwa, reconsidere, haga reflexionar a Tamashii para que saque a este inútil de la academia. Es pérdida de recursos, además podría morir en alguna misión. Vele por la salud de ese niño. Entiendo lo que dice director, pero ya está hablado y creo en el juicio de Tamashii. A pesar de su corta edad, tiene un razonamiento fuera de su edad. Con su permiso. Ese día el profesor Miwa discutió con el director por mi vago desempeño. Aún así me llevó a conocer a mi compañero. No te preocupes, te divertirás, aprenderás mucho, solo no te sobreesfuerces. Sí, profesor. Fue lo único que pude responder, pero cuando íbamos en camino al aula, fui atropellado y la conocí. Jejeje, perdón, aún no controlo mi técnica, estaba practicando. Al escuchar eso no supe qué responder, y me vino a la cabeza lo que Tamashii me dijo, así que relajé una cara chistosa. E inesperadamente escuché su risa. Jajajaja, ¿por qué la cara chistosa? Eres peculiar, Ade. Pero en ese momento el profesor interrumpió. Naoko, ¿qué dijimos de practicar en las aulas? Presencié cómo era regañada, pero igual seguía con una sonrisa de desafío. Desde ese día pasó mucho tiempo con ella. Oye Makoto, ¿por qué no entrenas tu técnica innata y solo te centras en la energía maldita? Pues bueno, mi técnica no es tan buena como la tuya, Yori-san. Además mi técnica solo genera escudos según mi campo de visión, y no son tan fuertes. Al escuchar eso Naoko se enfureció, y dijo. Pues eres un idiota, según el maestro Tamashii las técnicas innatas provienen del alma. Eso quiere decir que desde que nacimos, ya tienes una, aunque no todos, pero ninguna es débil, solo depende del espíritu para hacerlo más fuerte. Además el maestro dijo que muchas veces una técnica es más de lo que aparenta ser en un principio. Siento que puede ser mejor incluso que la mía, y por favor ya no me llames por mi apellido, dime Naoko. Makoto escuchó todo, aunque conocía lo dicho por Tamashii. Además nunca pensó que alguien tan talentoso aparte del maestro y el profesor Miwa viera potencial en él. Tales recuerdos vinieron a su mente. Además sabía que no podía dejar ir al hechicero enemigo y menos que le pusiera un dedo encima a Naoko. Por eso Makoto se levantaba una y otra vez. Incluso creó más escudos que fácilmente eran atravesados por el hechicero enemigo. Ya deja de pararte, maldito mocoso, sabes, te iba a dejar vivir, por tu resiliencia, pero me cansé. El próximo ataque irá con energía maldita. Makoto hizo oídos sordos ante las amenazas del hechicero, y se concentró visualizando el pecho de aquel hechicero. Y antes de ser nuevamente levantado Makoto alzó su mano, en un instante activó su técnica maldita. El hechicero al ver eso solo rió por el desafío, pero repentinamente vomitó sangre, dirigió su mirada hacia abajo, y observó que gran parte de su pecho ya no estaba, en cambio había que contenía su corazón. Bastardo, ¿cómo es que tu técnica era capaz de esto? Makoto herido y cansado respondió. Mi técnica maldita me permite crear escudos donde yo pueda ser capaz de ver. Eso creí al principio, pero estaba equivocado. Solo necesito visualizar el objetivo, por eso estudié cómo se compone tanto las maldiciones como seres humanos. Además gracias a ti creé un voto vinculante para reforzar el escudo. Esto me permite ser capaz de crear 4 escudos consecutivos casi impenetrables y de cualquier tamaño al día. Después de eso no podré usar mi técnica nuevamente hasta que pasen 24 horas. Justo al terminar de decir eso 3 escudos salieron del estómago, ojos y cabeza. Así terminando con la vida del hechicero. Makoto sonrió, al mismo tiempo se desmayó, pero no cayó al piso ya que Tamashii también lo atrapó curando todas sus heridas y dándole descanso. Bien, solo falta uno. En otra sección del laberinto Itami estaba combatiendo, en igual condición con uno de los hechiceros extranjeros. Cada uno desplegaba su técnica, Itami era capaz de controlar el aire a su voluntad, pero su técnica consumía mucha energía maldita, así que aprendió a distribuirla de mejor manera, con un control más refinado. Pero su oponente no se quedaba atrás, su técnica maldita le permitía generar hilos con los cuales controlaba objetos. Al estar en un entorno con varios de ellos, en especial con armas cortopunzantes, el hechicero los envolvía con energía maldita haciendo más letales las ramas. Itami contraatacaba con ráfagas de aire cortantes, incluyendo un escudo como tornado, él estando en el centro, así las armas no lo alcanzarían. Pero ni con eso fue capaz de evitar que las ramas lo alcanzaran. Aún así tenía más experiencia que los de primer año. Eso fue una gran ventaja táctica, logrando esquivar por los pelos muchas de las armas lanzadas por el hechicero. Eres increíble, mocoso, desde la guerra no había divertido así. Después de todo, las fuerzas especiales de Estados Unidos me sacaron del juego, es una pena que mueras aquí.
Siendo sincero señor, preferiría no pelear, no veo sentido en continuar, es mejor si se entrega, aún está a tiempo de poder salvarse. Al escuchar eso el anciano rió agudamente, y respondió con una calma inquietante. Verás mocoso, nosotros tenemos un objetivo que va más allá de lo que piensas, ese tal Tamasi ya arruinó muchas cosas, esto solo será el calentamiento. Itami solo suspiró por las palabras que el anciano hechicero soltaba. Bueno, creo que no podremos llegar a un acuerdo incluso si te capturamos, es una lástima. En eso Itami alzó su mano, él viendo a su alrededor comenzó a girar a una velocidad aterradora, el anciano al verlo quedó anonadado. El viento era tan veloz que por algunos segundos generaba un vacío a su alrededor. Esta técnica es lo máximo que puedo hacer, hago que el viento gire en forma de tornado, así superando la velocidad del mismo sonido, la llamada tornado rúbico. El anciano al ver eso quedó más que impresionado, pero se mantuvo relajado, incluso cuando Itami lanzó su ataque. Aquel hechicero sabía que si una sola parte de su cuerpo era tocada por esa técnica, su piel, huesos y todo sería despedazado en segundos. Pero también notó cómo Itami se esforzaba mucho por retener esa técnica. Así en el momento justo por tantos años de experiencia en la muerte el hechicero lo esquivó y sin perder tiempo atacó a Itami, con varios cuchillos controlados e imbuidos en energía maldita en dirección a Itami, quien apenas si pudo reaccionar a tiempo, poniendo su guardia como defensa. Aún así fue atravesado por varios objetos, incluso uno le dio en su ojo llegando hasta el cerebro. Itami apenas escuchaba lo que el anciano decía, solo se centró en sí mismo, no quería morir aquí, además esto le pasa por confiado. ¿Cuántas veces Tamasi le advirtió de su confianza silenciosa? Aunque era amable tenía un orgullo secreto. No lo creía, pero en ese ataque utilizó más de la mitad de su energía maldita. En su mente Itami hablaba consigo mismo. Maestro, ¿por qué me das lecciones tan duras? Parece que no me va a venir a ayudar, maldición, ¿en serio no va a venir? ¿Qué pasó por su cabeza, maestro? Cada palabra en su mente hacía que Itami comenzara a desvanecerse. Parece que esta vez lo decepcioné, era mejor quedarme solo, era mejor estar en el manicomio o era mejor vivir una vida de aventuras, ¿qué estoy pensando? Si tuviera la habilidad inversa, pero ¿qué es lo contrario al viento? ¿Cómo pudo mutar mi energía maldita? Quiero acostarme. Sin más Itami ya no pudo sostenerse en pie y cayó. Pero un pequeño recuerdo quedó plasmado en su mente. Era un día cualquiera de entrenamiento con el maestro junto con Yoshinobu. Maestro, ya, no puedo, más estoy cansado, apenas, me queda, energía, maldita. Jejeje, eres muy noble con talento de sobra, pero también te limitas tú mismo, a pesar de esa pequeña arrogancia, si dejaras que esa pequeña parte tuya se transformara, en confianza sería diferente. Itami escuchó cansado las palabras de Tamasi, así que respondió con genuina intriga. Pero la arrogancia no es confianza en sí mismo, maestro. La arrogancia en sí mismo solo te da una falsa confianza, pero si tienes confianza verdadera sabrás cuándo actuar y cuándo parar, eso alimenta la arrogancia, jamás al revés, mi joven Padawan. Así que siempre eso, maestro, confío en mí mismo, comprendo, lo entiendo. Fuera de su mente, el anciano hechicero suspiró. Mocoso, en verdad que fuiste interesante, lástima que, a pesar de tu amabilidad, fueras arrogante, es difícil de ver en gente noble como tú. Sin más el anciano dio la espalda a Itami, pero giró su cabeza esquivando un ataque por los pelos. Tienes razón, señor, discúlpeme, pero ahora sí, pido su rendición o si no acabaré con usted. Aquel anciano hechicero, vio cómo Itami se levantaba y sus heridas comenzaban a sanarse. Eso es técnica inversa, impresionante, de verdad que aprendiste a usarla en medio del combate. Pero Itami no respondió, solo miró al anciano con tranquilidad. Eso hizo que el hechicero frunciera las cejas y por primera vez se enfureciera. ¿Crees que puedes ganar, mocoso, solo por aprender algo nuevo? Prepárate. Al decir eso el anciano preparó sus hilos atrayendo más objetos para atacar. Pero Itami habló dependiendo las acciones del anciano. Señor, de verdad no me gusta matar gente, yo la salvo pero creo esta vez no podré, será mi primer asesinato, técnica inversa del viento, desvanecimiento 0. En un instante la cabeza del anciano se puso morada, después azul y explotó, ya que Itami eliminó todo el aire alrededor de la cabeza del anciano, literalmente desintegró el aire. Maestro, ¿qué tal hice? Bien hecho, Itami, y eres hechicero de primer grado, solo tienes que entrenar y pilates, ahora descansa, yo me encargo del resto. Sin más Itami se desmayó por el cansancio. Y Tamasi quedó solo nuevamente diciendo. Bien, es hora de matar a la maldición. Tras unos cuantos segundos más Yoshinobu sintió como el espacio recobraba su estado natural, comprendiendo en ese instante que todo ya había acabado. Sin más suspiró de cansancio y alivio. Hola Yoshinobu, ¿qué tal te divertiste?
Yoshinobu al escuchar la voz de Tamashii, giró rápidamente y comenzó a dar un sermón por casi 5 minutos hasta que al final dijo. ¿Y cómo están todos los demás? ¿Dónde los dejaste? Sobre eso, están en unos colchones que a decir verdad están en un buen precio. Yoshinobu solo pudo suspirar, por las ocurrencias de su amigo, pero se alegró al saber que todos superaron esta prueba tortuosa. Por favor no vuelvas a hacer tal cosa, sin consultarme primero ¿quieres? Si está bien tranquilo mejor vamos a despertar al resto. Así tanto Yoshinobu como Tamashii después de ayudar a que el resto se recuperara, salieron del supermercado retirando el velo. Al ver afuera de este, pudieron contemplar cómo ya habían llegado varios asistentes de hechicería para controlar el alboroto. También habían varios funcionarios públicos no hechiceros, pero que conocían del tema para calmar a la multitud. Al ver eso el primero en hablar para sorpresa de muchos fue Itami. Maestro ahora sí está en problemas yo digo que se disculpe con los ancianos. Al escuchar eso Tamashii sonrió dulcemente en dirección a Itami y dijo. Querido discípulo te has vuelto muy arrogante, parece que tendré que aumentar tu entrenamiento 10 veces más. Ante tales palabras todos se rieron incluso Yoshinobu. Y mientras ellos salían los ayudantes de hechiceros fueron a ver el estado de todos. Y más alejado de aquel lugar una mujer muy joven miraba con binoculares al grupo de Tamashii. De inmediato sacó un teléfono inalámbrico, realizando una llamada que fue contestada casi de inmediato. Maestro ya sé cuál es la debilidad de Tamashii Tsukumo, y además es verdad que con este sello él no puede ver que soy hechicera. Excelente el extranjero tenía razón al parecer podemos explotar muchas desventajas del mocoso al tener un poder prematuro, sigue con el plan y vigílalo. Así será maestro. Un día después del incidente en el supermercado, Tamashii estaba a punto de partir a Tokio, pero antes habló con todos los demás. Y recuerden el toque de queda empieza desde el momento en que yo me estoy yendo, no quiero que salgan a cazar hechiceros malignos, ¿entendido mis jóvenes discípulos? Sin más todos dijeron en alta voz. Sí señor. A lo que Tamashii asintió felizmente, sin más se despidió y mandó una mirada de reojo a Yoshinobu quien asintió discretamente. Así Tamashii siguió al profesor Miwa, quien habló mientras caminaban. A pesar de tu edad e irresponsabilidad llegas a ser mucho mejor adulto que muchos, a veces me cuesta creer que tengas 16 años. ¿Qué puedo decir profesor? Soy alguien único y por favor cuidemos nuestros no estoy. Por supuesto que los cuidaré, después de todo es mi trabajo y es parte de mi deuda contigo Tamashii, ve con cuidado, además por favor no hagas alboroto, en estos 15 días. Jejeje no prometo nada. Y corte. Fin.